el doctor Zenón Faelo está conectado y el doctor Alday están conectados por Zoom, porque hoy me encargué de ver y me dijeron que no iban a poder porque que por más está por Zoom, es más, está por Zoom y el doctor, sí está el doctor Uribe y Alday también está por Zoom, porque no podía, Alday sabíamos que no, pero están los tres y me confirmaron que estaban por Zoom. Sí, no, pero por eso yo esta mañana, cuando me comentó lo de la senadora, yo agarré y llamé a ustedes, llamé a todos. Bueno, muy buenas tardes. Como conocemos en las reuniones académicas hay cierta formalidad, que hoy la vamos a interrumpir transitoriamente. Creo que no se trata. Por el Zoom. Decía que vamos a hacer una presentación un tanto distinta porque como buenos anfitriones, y así debe ser, vamos primero a dar la recepción y gratificarnos de su presencia a la señora senadora Carmen Silvia Álvarez Rivero. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora sí, señor presidente honorario de la Academia, doctor Zenón Faelo, que está online, señores académicos expresidentes, señores académicos honorarios de comisión directiva vitalicios, señoras y señores. Hoy es la intención de la Academia reeditar la conferencia de uno de sus académicos, el doctor Héctor Ferreira, que lo hiciera en el Senado. Por lo tanto, la presentación del doctor Ferreira tiene cuanto menos tres opciones. La primera, cuando él fue formalmente presentado para su título de académico y su incorporación. La segunda, cuando el doctor Bartolomé Allende hizo su presentación en el Senado y el doctor expuso su conferencia, y ahora esta, la tercera. Por tanto, como sé que es muy bien conocido en sus méritos el doctor Ferreira, voy a hacer una apretada síntesis porque lo que importa es escucharlo a él. Es claro decir que esa conferencia en el Senado fue probablemente el antecedente más inmediato de muchos otros en los cuales estuvieron integrados muchos miembros académicos, directores de anteriores comisiones directivas, y esa conferencia fue la puerta para que la senadora después presentara una propuesta que se consolidó para un premio a la Academia por la excelencia científica, que fuimos a recibir con la doctora Mira como representante de los expresidentes, el presidente honorario, el doctor Faelo, y nosotros por azar, porque nos tocó simplemente. Y también es un antecedente final de los muchos otros en los cuales también trabajó muchos académicos para que la senadora presentara el proyecto de ley para la nacionalización que estamos a la espera se concrete. Voy a hacer esta síntesis dividiéndola en dos aspectos sustanciales. Uno, la trayectoria académica y profesional, y la otra, la contribución y reconocimiento. En relación a la trayectoria académica y profesional, el doctor Ferreira es médico cirujano y especialista en ginecología por la Universidad Nacional de Córdoba, con formación adicional en oncología, endocrinología reproductiva y además una maestría en gerencia en salud. Ha sido profesor titular de cátedras por concurso, de varias cátedras por concurso, y ha tenido cargos concretos de liderazgo, como por ejemplo fue vicedecano y luego decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y además fue director académico de los hospitales universitarios. Realizó distintas pasantías en Italia, Francia, Estados Unidos, en oncología, senología y endocrinología reproductiva, además de visitar centros de referencia en estos aspectos en los Estados Unidos. Es autor de libros de ginecología para médicos generalistas y publicaciones en revistas científicas internacionales con más de 130 trabajos científicos y guías de manejo de cáncer de mama y uterino. Ha sido miembro de comités editoriales, académico de varias instituciones nacionales e internacionales y galardonado con premios y distinciones en congresos. Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina desde el año 2003.
Ha dirigido varias tesis doctorales y supervisado numerosas pasantías y proyectos de investigación, participando activamente en congresos y en la gestión de la ciencia médica en Córdoba y en el país. En relación a sus contribuciones y reconocimiento, también dos aspectos. Por un lado, ha sido un fuerte líder en sociedades científicas, gestión de programas de formación internacional y promoción de la investigación en ginecología, mastología y oncología ginecológica. Ha participado en comité de guías clínicas y en la organización académica y científica de la universidad y hospitales universitarios. Es reconocido por su aporte a la formación médica, la investigación y la gestión en salud, con impacto en la comunidad científica y médica argentina y en el exterior. Finalmente, y dejado para el final por un necesario reconocimiento, es un miembro muy querido de nuestra academia y ocupó con entrega el cargo de secretario de la comisión directiva en la gestión anterior que dirigiera el doctor Bartolomé Allende, de la cual tuve el honor de participar y aprender del doctor Ferreira. Muchos de los académicos, y yo principalmente entre ellos, lo considerábamos la persona indicada para presidir la academia. Sin embargo, esa posibilidad quedó en un segundo plano frente a sus prioridades personales. Eligió dedicar su tiempo al cuidado y compañía de su esposa, la doctora Beatriz Pacerini, a quien acompañó con dedicación y amor hasta sus últimos días y quien falleció hace pocas semanas. El doctor Ferreira nació en el seno de una familia que le legó la pasión por la ciencia y la enseñanza. Su padre Francisco, un médico de una ciudad chica en ese entonces, Oliva, fue su mentor y un ejemplo de integridad científica y humanidad. Su madre Raquel, docente, les transmitió el amor por el conocimiento. Estuvo casado con Beatriz, compañera inseparable y eje de su vida, y de ese vínculo nacieron 4 hijos y 9 nietos que llenaron su hogar de cariño y sentido. Estos lazos familiares fueron para él un sostén permanente y la fuente más profunda de su vocación como médico y como persona. Sobre el final, dado el aspecto de la conferencia, solo daremos paso, más que a pregunta, a comentarios si los hubiese, y vamos a hacer entrega, obviamente, de la certificación que corresponde por la disertación del doctor Ferreira, y un certificado a la senadora Álvarez Rivero por su destacado mérito legislativo en la promoción de la ley de nacionalización de la academia. Muy querido académico, muy querido Héctor, escuchamos tu conferencia, breves reseñas de la academia y su influencia sobre la educación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Galetti. ¿Tenemos un puntero láser o de acá? Acá está. No hay problema. Bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias principalmente a la senadora Carmen Álvarez Rivero. Y bueno, quiero también decir 2 palabritas. En realidad la senadora fue la primera legisladora que nos abrió la puerta a la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba para la legislatura nacional, tanto diputados como senadores. Prácticamente le preguntaba a la doctora Miras, que me hacía acordar, desde el año 2011 que se están presentando el reconocimiento a nivel nacional de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, que ustedes ya van a ver en la disertación, que se creó en el año 75 y se fundó en el año 76, y bueno, y la importancia que ha tenido, no solo por los académicos que la han dirigido y que han formado parte de la misma, sino también por la proyección que ha tenido en la formación de los médicos. Acá veo a algunos que han estado en el exterior y que lógicamente ha tenido que ver mucho con toda esta historia de las academias y con la historia del estudio. Yo tenía que estar. De la medicina. Pero es el silencio. De la medicina de Córdoba. Entonces, la doctora, la senadora, mejor dicho, Carmen Álvarez Rivero, nos abrió la puerta, como nos presentó al Senado en octubre
que dimos esta conferencia en octubre del año 2024 y luego de ahí nos dio una mención que, bueno, ya lo voy a decir al último, pero nuestro agradecimiento formal, y sé que ella fundamentalmente lo hizo por el respeto y el cariño que le tiene a la academia, pero también al doctor Bartolomé Allende, que ella lo dijo el día de la presentación en Buenos Aires, dijo, Bartolomé, en algo te puedo ser útil, y dice, la única cosa que le dijo Bartolomé, quisiera ver la posibilidad del reconocimiento de la academia en Buenos Aires, y ella se encargó, digamos, con muy buena predisposición, bueno, y aquí estamos. Entonces, como yo era el secretario de Bartolomé en ese momento, me dice Bartolomé, bueno, yo quiero que vos, no sé, elegí algún tema para presentación, y digo, bueno, ¿qué mejor tema que este? Le digo, un poco, una pequeña reseña de las academias y después entrar en profundidad en la Academia de Medicina de Córdoba, para que entendamos de qué es lo que estábamos hablando. Entonces, nos pareció que era un tema interesante y también el efecto que tiene o la influencia que han tenido en un futuro para la educación. Acá está el doctor Yuri, que conoce mucho de educación, no le gusta que lo nombre, pero yo lo nombro lo mismo, que conoce mucho de educación, es miembro académico nacional de la Academia de Educación, ha sido rector nuestro en 2 oportunidades, pero bueno, lo que quiero decir es de que él entiende muy bien el efecto que han tenido todas estas academias y todos estos estudios y las universidades, como vamos a ir viendo, digamos, en la educación actual. Bueno, en realidad el término academia es un término que identifica diversas instituciones culturales o educativas. Y la primera academia fue creada por Platón en la casa del héroe mitológico Academus, en el noreste de Atenas en el año 384 a.C., con el propósito de impartir ciencias naturales, dialéctica y matemáticas. Fue el centro del pensamiento filosófico de la antigua Grecia. Y ustedes ven aquí arriba, digamos, es una obra que está en los museos vaticanos en este momento. Por supuesto, lo que cada vez está más difícil entrar a los museos vaticanos, pero bueno, se puede entrar. Es una obra de Rafael Sanzio, en donde se lo ve a Platón de este lado, digamos, dirigido hacia el cielo, un poco al estudio del cosmos y al estudio de la filosofía, y al lado de él Aristóteles, que fue, diría yo, su principal y su primer discípulo, el discípulo más importante, un poco más mirando a las situaciones terrenales, o sea, a lo que ocurre en el día a día. Y acá abajo, esta es la entrada actual de la academia en Atenas, en donde ustedes perfectamente, los que vayan a la ciudad de Atenas lo pueden conocer, porque esto es una cosa que lógicamente pasa por la calle y ahí está la entrada a la academia, que en ese momento, o mejor dicho, que en Atenas la llaman la escuela de Atenas, pero en realidad es la academia. Fue evolucionando esta escuela filosófica de Platón, y lo que le distingue primero en antigua academia, segunda academia y nueva academia. Y en realidad es una sociedad científica, literaria o artística establecida con autoridad pública. Es un establecimiento docente de carácter profesional, artístico, técnico, para reunión de sus componentes, que son los académicos, y con sus edificios que los aloje. Y esto es lo que queda, digamos, de la original Academus. Esto está ubicado en el Demo de Colonos, a 1 kilómetro de la ciudad, al noreste, y lleva el nombre por Academus, que era un héroe mitológico destacado por su sabiduría y amor al conocimiento, educación y aprendizaje. Pero en realidad, a su lado, lógicamente, de su tumba se encontraba un bosque sagrado en el cual Platón funda la academia. Quiero decir de que en realidad toda esta filosofía greco, que después fue
la educación greco-romana occidental que tenemos en este momento, todo esto comienza prácticamente con los diálogos entre Sócrates y Platón, pero Sócrates todo lo que dejó fue oral, digamos, y fue transcripto por otros. En cambio, Platón directamente escribió, por suerte, todo eso, y eso fue quedando, digamos, en la historia, entonces, esta greco de la, digamos, de la academia de Grecia, pero sobre todo, Platón, con su estilo de redacción muy particular, él escribe sobre filosofía de la educación, del lenguaje, cosmología, cosmogonía, metafísica, nociología, epistemología, antropología filosófica, psicología ética y filosofía política. Según refieren, en la época los académicos eran personas muy reconocidas en Atenas que se distinguían por su elegancia y refinado comportamiento. Si bien hubo otras instituciones educativas, pero en realidad la academia es la academia platónica, por ser la primera. Pero luego viene el cristianismo y por ser pagana, en el año 529 después de Cristo, Justiniano I ordenó su clausura. Por lo tanto, la academia per se como academia funcionó durante 900 años. Pero hubo otras instituciones, como digo, como el Liceo Aristotélico. Como digo, Aristóteles fue el principal, diría yo, el más importante discípulo de Platón. Pero para mí aún más importante eso es que fue el tutor de Alejandro Magno. ¿Y esto qué significa? Que Filipo II lo contrata, lo toma como instructor o tutor de Alejandro Magno. Entonces lo acompaña prácticamente en todas sus expediciones, que como todo, y lleva toda esta cultura helénica, digamos, por el Asia Menor, por el norte de África, y llega hasta la India, donde después de ahí entran en la India, pero después vuelven, y bueno, como ustedes saben, murió relativamente joven, y ahí Aristóteles se retira, pero digamos, eso dejó, crearon una serie de ciudades muy importantes, entre ellas Alejandría, donde crearon nada más y nada menos que la Biblioteca de Alejandría, que hoy por hoy está abierta, y yo le aconsejo a cualquiera que vaya a la zona del Nilo, porque por ahí en esas excursiones no te lo dicen, que la vaya a visitar porque es una obra prácticamente de arte. Si bien esta biblioteca fue destruida en 3 o 4 ocasiones, sobre todo todavía estamos en guerra ahora, o sea, por guerra sobre todo desde el punto de vista religiosa, pero fue la biblioteca más importante de la humanidad en ese momento. Llegó a tener 1 millón de papiros. Lógicamente, el que podía leer, eso difundió enormemente la cultura helénica, digamos, para todos los que tenían capacidad de lectura en aquella época. Y en este momento está reconstruido, lógicamente, y se puede visitar perfectamente bien en la ciudad de Alejandría, que está puesta justamente por Alejandro Magno. Y esta foto a la derecha la traigo porque la tomé ahora, hace poco, en Koske, que es la capital de Macedonia del Norte. Pero lo que me llamó la atención era la grandeza de la estatua, para que ustedes se ubiquen, 3 veces más grande que la que está en la Plaza San Martín. Bueno, entonces me llamó la atención y digo, bueno, pero esta es Alejandro Magno, que lógicamente es el paradigma en toda la zona de los Balcanes y sobre todo de Macedonia. Como saben, Macedonia del Norte está independizada y en la capital están todas estas estatuas que son fantásticas. Después, como
como se conoce, mucha de esta cultura helénica pasa también a Roma y aparece en el Círculo de Mecenas en Roma, la corte de Augusto, el Ateneo y Escuela Romana de Adriano, y bueno, y luego en la Edad Media, como digo, ya se corta o se suspende la academia, y en la cristiandad latina se llamó la scuola en italiano, que es la escuela monástica catedralicia, que se llamó Facultad Mayor. Y un poco aquí es el origen de las universidades más importantes, sobre todo las primeras europeas, como la Universidad de Bolonia, que es del año 1088, o la Universidad, la Sorbonne de París, que es del año 1096, o la de Oxford, que es de la 1096, o Doctor Escosar y la de Montpellier, donde estuvo usted, que es del año 1150, o la de Cambridge en 1209, o la de Salamanca en 1218, y la Universidad de Colonia, que es la primera universidad de Alemania, y este es el frontispicio actual. Y empieza a haber una muy buena relación entonces entre las universidades y la parte académica, y tan es así de que esta coordinación lleva a que en el poema Gaudeamus Igitur, que todos ustedes lo conocen, que se ha convertido en el himno universitario, tiene un explícito Vivat Academia, Vivat Profesores, que es justamente la coordinación entre los profesores y la academia. Pero un hito muy importante, y es lo que inicia prácticamente el Renacimiento, es la creación de la nueva Academia Platónica, creada por Cosme de Medici, o fundada por Cosme de Medici en 1440 en Florencia, y a partir de ella se difunde la idea de academia como institución cultural, donde fuera del ámbito de la universidad, que en ese momento había quedado ligeramente anquilosada por la escolástica, se posibilita el intercambio de ideas entre la multiplicidad de disciplinas, y entonces englobada en el nuevo concepto humanista. Esto inicia la modernidad, la revolución científica del siglo XVII, la Academia Liceania de Roma, la Academia del Cimiento, que es del experimento en Florencia, la Royal Society inglesa en 1660, la Académie Francesa de París en 1666, que está cruzando el Sena. Los que han ido a París han visto ese hermoso edificio a donde aloja, digamos, la Academia Francesa de París, la Academia de la Arcadia de Roma. Y lo que es importante para el norte de Europa es cuando comienza la actividad de Leibniz, que es precursora de las academias del norte de Europa, la de Berlín, la de San Petersburgo, la de Dresde, que era una ciudad sumamente importante en la parte este de Alemania, y la de Viena. Aquí tiene la de San Petersburgo y la de Dresde. Yo siempre cuento esto de Dresde porque es una ciudad preciosa, poco conocida desde el punto de vista turístico, pero está justo en el límite, cuando uno viene de Alemania a República Checa, justo en el límite. Y bueno, yo la visité por primera vez en el año 93, o sea, 3 años después de la caída del muro de Berlín. Totalmente destruida. Por casualidad tuve que pararme en Dresde por un cambio de trenes en aquella época. Y bueno, pero tenía pinta de que había sido una cosa preciosa, pero estaba destruido por los bombardeos. Entonces pregunté por qué, y era porque debajo de Dresde estaba el cuartel de la Gestapo. Entonces, imagínense, los aliados, al último sobre todo, la destruyeron de punta, de cabo a rabo. De todas maneras, tuve la suerte y la oportunidad de volver 15 o 20 años después, y bueno, lo que es, no quiero hacer política, pero lo que es pasar del este al oeste. La Alemania unificada la había reconstruido totalmente y era una ciudad, o sea, desde el año 40 al año 93 estaba destruida.
De ahí hasta los 15 años después que yo pasé, la habían reconstruido totalmente y una ciudad preciosa. Por ejemplo, la ópera de Dresde, una cosa chiquita pero divina, es una ciudad que uno la puede caminar. El casco histórico es realmente fantástico. Les aconsejo, porque no es un lugar muy turístico, que vayan. Está es la capital de Sajonia y está, como digo, en el límite yendo de Berlín a Praga, o sea, a República Checa. Bueno, y volviendo a la Real Academia Prusiana, que fue creada por Federico de Brandenburgo, aquí es donde desarrolló la mayoría de su actividad Einstein, y bueno, fue miembro de la Academia Prusiana y también acá desarrolló su teoría de la relatividad, que todos ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Además, en el norte hay que reconocer la Real Academia de Suecia, fundada por el rey Federico I en 1739 para el desarrollo de las ciencias naturales y matemáticas. Actualmente sus miembros actúan como tribunal de selección para el Premio Nobel de Física, Química y Ciencia Económica que se entrega en Estocolmo. El de La Paz se entrega, como ustedes saben, en Oslo, en Noruega. Bueno, ¿y por qué no recordar, digamos, la España del siglo de oro con la Academia de Matemáticas de Madrid de 1582, la Academia de Cirugía y Medicina de Sevilla de 1693, la Academia Artística de San Lucas de 1603, la Real Academia Española del Lenguaje, o sea, del español o del castellano, como decimos nosotros, que como también les digo, está muy fácil para visitarla porque está entre el Parque del Retiro y el Museo del Prado. Ustedes van caminando a las 3, 4 cuadras, ahí se van a encontrar. Ese es el frontispicio tal cual está hoy y bueno, y es muy lindo irlo a conocer. Luego se termina de asociar, porque la academia no es solo ciencia, sino también arte y estética. Y esto se expresa en el siglo XVII con los estilos clasicismo, neoclasicismo y romanticismo. Y en la edad contemporánea, el término academia se utilizaba como mundo intelectual, sobre todo para referirse al universitario que ha vuelto de nuevo a ser el centro de las ciencias y de las artes. Y cruzando el océano, para no decir el charco, cruzando el océano, se funda la universidad que hoy debe ser la más prestigiosa del mundo, si no una de las más prestigiosas del mundo. En 1636 se funda la Universidad de Harvard, que los que han ido a Boston seguro que la han ido a ver. Doctor Dionisio, usted ahí, o sea que sabe de dónde estamos hablando, que es la más antigua de Estados Unidos. Pero fíjense en ustedes, año 1636, ¿cuánto es? 32 años después de la fundación por los jesuitas de la Universidad Nacional de Córdoba. O sea, fíjense si esta es importante en Estados Unidos, la más antigua, lo que es la Universidad de Córdoba, digamos, para toda América y para el mundo en este momento. Y ya bajando al sur, a Buenos Aires, en Argentina, Bernardino Rivadavia, el 9 de abril de 1822, crea la Academia Nacional de Medicina. Fíjense ustedes lo importante que era Buenos Aires en aquel momento. Esta academia se funda 2 años después de la Academia de Medicina de París. Digo, son todas cosas que uno por ahí las deja pasar, pero no hay que dejarlas pasar. Estas cosas han sido así. Es la más antigua de América y de ahí su importancia, y su actual presidente es el académico Jorge Alberto Neira para el bienio 2026-2028. Sus objetivos: estudiar y dilucidar cuestiones relacionadas a medicina y ciencias conectadas, fomentar la investigación científica argentina, mantener una biblioteca médica, evacuar consultas que le formulen los poderes públicos. Y acá la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, en realidad porque se llama así, la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, ¿qué pasa que no?
la otra. Tan importante, digamos, de que son miembros de esta academia 3 de premios Nobel, como son Bernardo Husay, del año 1947, Federico Leloir, 1970, César Miltey, 1984, y quiero decir también que la academia da todos los años unos premios muy importantes, y aquí quiero, porque están presentes los papás de un médico que ganó un premio de la academia con el hospital italiano, que es el hijo del doctor Farfalli. Cuando fue nombrado miembro correspondiente nacional, el jefe de él, y que dio una conferencia aquí, que fue durante Bartolomé, él lo presentó al trabajo y realmente sumamente interesante. Pero volviendo de nuevo a la parte que estamos tratando de dilucidar, la aparición de la práctica científica incipiente en Argentina a partir del siglo XIX se relaciona con dos fenómenos: la expansión, lógicamente, de la ciencia moderna en Europa Occidental, pero también la contratación de científicos extranjeros. Fíjense ustedes la visión que tenía la generación del 80, para conocer las reservas materiales del país, promover el desarrollo de la ciencia y tecnología y poner en funcionamiento un sistema educativo que no había en ese momento de alcance nacional. Lógicamente, el que tuvo una mayor influencia, digamos, fue Faustino Sarmiento, que durante su presidencia adoptó como práctica la contratación de estos, les llamaban sabios. Contrataron 20 alemanes primero, Sarmiento personalmente, para que vinieran a estudiar todo eso, y él entonces mira hacia Estados Unidos y Alemania para ver el futuro del desarrollo del país. Y él esto lo empieza a realizar cuando él vuelve de Chile, porque él se había exilado en Chile durante la presidencia de Rosas, y ahí es donde también otra anécdota, donde cuentan que él escribió "Las ideas no se matan", porque él se tenía... Entonces, pero en realidad parece que no fue eso lo que escribió. En unas conferencias que dio Borges en Ann Arbor, en la Universidad de Michigan, cuando le entregaron el premio profesor honoris causa, que dio muchas conferencias sobre literatura argentina, lógicamente habló de Sarmiento, también literatura argentina en el año 1976, él dice que en realidad lo que escribió Sarmiento son "las ideas no se deshuellan". ¿Por qué? Porque en aquella época los federales y los unitarios se mataban por deshuello. Entonces todo el mundo entendía, y lógicamente lo tradujeron un poquito más sutil, diría yo, diciendo las ideas no se matan, pero en realidad él escribió "las ideas no se deshuellan". Bueno, pero lo que quiero decir es de que cuando vuelve Sarmiento, visita Berlín, y ahí lo conoce a Humboldt. Usted sabe que Humboldt fue uno de los naturalistas más importantes de Occidente, después de Darwin, diría yo. Fue un geógrafo y un naturalista, y él lo conoce, y lo conoce también en Göttingen, lo conoce a Guapó, que era un profesor de la Universidad de Göttingen, y con el cual mantiene una amistad que se mantiene por más de 30 años. Y en Estados Unidos él lo conoce a Benjamin Gould. ¿Y quién es Benjamin Gould? El que luego lo pone a cargo del Observatorio Astronómico Nacional. ¿Por qué? Porque Sarmiento, que tenía bastante inteligencia, ve que en Córdoba tiene el centro donde puede desarrollar mejor toda esta parte académica y científica. No solamente por la ubicación, sino porque tenía la Universidad Nacional de Córdoba, como ya van a ver, después hubieron una serie de convenios, y entonces uno de los sabios que él importó de Alemania, Burmeister, que es uno de los fundadores de esta academia, ahí está, ese retrato, el primero es Burmeister. Él está a cargo sobre todo para el estudio de ciencias naturales, Germán Burmeister, y
como digo, Benjamin Gould está a cargo del Observatorio Astronómico. Esto da lugar a la creación de 3 instituciones que, como ustedes ven, están acá, en la manzana jesuítica. Ahí tienen la Facultad de Ciencias Físicas y Naturales en 1876, la Facultad de Medicina que estaba acá estaba. Si ustedes ven la foto, es exactamente por donde nosotros entramos, un poquito a la esquina, que después se traslada con la ciudad universitaria al Pabellón Perú, que lógicamente lo quise poner, y la Facultad de Ciencias Exactas, que está justo en la esquina, en el año 1878. Entonces, es evidente que la denominada generación del 80 tuvo mucho que ver con el desarrollo de las ciencias en el país, y Sarmiento fue uno de los principales responsables en el área científica y educativa. Y en Córdoba, como dije, hubieron convenios muy importantes con la Universidad Nacional de Córdoba que afianzó el desarrollo en diversas ramas, tanto de las ciencias como de las artes. Luego Sarmiento impulsa la sanción de la Ley 1420 en 1884 bajo la presidencia de Julio Argentino Roca. Esta ley fue trascendental para el desarrollo de nuestro país, que fue la que establece la instrucción primaria, obligatoria y gratuita pública en todo el país. De ahí nacen los guardapolvos, digamos, no es una cosa, los guardapolvos blancos para que fueran todos iguales, no es una cosa traída de los pelos, ocurrió exactamente así. Y uno de los principales promotores, el doctor Yuri lo sabe, la relación que tengo, y defensor de esta ley fue Onésimo Leguizamo. Esta ley permitió que la Argentina llegara a ser el país con mayor alfabetización en América, impulsando un desarrollo formidable de la República Argentina en los siguientes 30 años, es decir, los últimos 10 años del siglo XIX y los primeros 20 años del siglo XX. Ahora, específicamente en Córdoba, personalidades científicas, y a esos era la presentación que queríamos hacer, como los profesores Alberto Marsal, de Química, o Juan Martín Allende, de Cirugía, fueron los principales gestores de la creación de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba en el año 1975. Y hay que aclarar que es una Academia de Ciencias Médicas, por lo tanto, acá incluye la biología, la genética, incluye también la odontología, la biología y ciencias afines. Entonces, también, por supuesto, evacúa consultas científicas de poderes públicos. Por ejemplo, se han dado informes desde el sitial de salud pública, se han dado informes para prevenir el dengue y para prevenir los problemas, digamos, epidemiológicos que pueden ocurrir en la provincia. Estimular el desarrollo de las ciencias médicas y mantener una alta tribuna para divulgar los conocimientos en ciencias médicas. Y acá queremos destacar a algunos de los grandes académicos que nosotros hemos tenido, dentro de los cuales el profesor Maldonado Allende no está porque no conseguí una foto, pero está el profesor Daniel Allende, Enrique Aznare, Olsen Girardí, Jorge Orgaz, nuestro queridísimo Remo Bergoglio, y por supuesto, y no menos querido, o más, digamos, el profesor doctor Alfredo Martínez Marul, quien nos abrió la puerta a muchos de los académicos de Córdoba a ser académicos correspondientes en la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. La Academia de Córdoba edita anualmente un boletín informativo y publica la Gaceta Académica cuatrimestralmente. La entidad, como dije antes, registró su acto fundacional ante escribano público en agosto de 1976, encontrándose hoy inscripta en la entidad civil en la Inspección de Sociedades Jurídicas. El profesor Alberto Marshall fue su primer presidente y junto con el profesor de cirugía Juan Martín Allende le dieron la jerarquía necesaria por sus reconocidos merecimientos en el ámbito científico y académicos de Córdoba y del mundo, porque los dos eran reconocidos internacionalmente. De hecho, el profesor Juan Martín Allende y Pablo Mirici fueron, desde mi punto de vista, uno de los principales impulsores de la formación internacional en forma directa o indirecta
de gran parte de los profesionales cordobeses en centros de excelencia del exterior. Y esto fue debido a que cuando fallece el profesor Mirici, Pablo Mirici, el Albacea deja la famosa beca Mirici, de la cual muchos cordobeses, digamos, han rendido y luego se han ido al exterior. Y lo importante es que han vuelto a investigar y a trabajar aquí. Y muchos de ellos han devuelto, como quien dice, a Córdoba todo lo que aprendieron en el exterior. Fíjense en usted la importancia entonces, senadora, que ha tenido la academia, digamos, en la proyección futura. Los académicos somos 40 de número, hay 40 sitiales, y se incorporan a través de un riguroso mecanismo de selección. Aparte de los titulares, existen los miembros correspondientes, nacional y extranjero, miembros honorarios y eméritos, que se dejan, lógicamente, para méritos, aptitudes y calidades sobresalientes. La actual comisión directiva para el bienio 25-27, nuestro presidente, el vicepresidente, está detrás, el secretario, que también están ahí, los tres juntos, la Trinidad, bueno, de todos los vocales, dentro de los cuales la tesorera, que nos cuida el bolsillo, y el presidente saliente, el profesor Bartolomé Allende, del cual yo tuve el honor de haber sido secretario durante su gestión. Además, el profesor Zenón Faelo, que es el presidente honorario, que nos está siguiendo por Zoom, el profesor Bartolomé Allende, que también nos está siguiendo por Zoom, el Consejo Asesor y el Tribunal de Honor, de los cuales la doctora Mira, la doctora Mazzini, que está por ahí también, y el doctor Andret, digamos, son los miembros del Tribunal de Honor. Pero tenemos que tener en cuenta que la tendencia que dirige el progreso futuro es la innovación. Y en esta tarea tienen un lugar destacado los jóvenes, generalmente son los jóvenes los que son innovadores, de los cuales tenemos sobrados ejemplos en todo el mundo, como Steve Jobs, Zuckerberg, Elon Musk, y el comienzo, digamos, de la inteligencia artificial que debe comenzar por el año 50 con Turing, y bueno, y la que la tenemos en este momento, y después he visto que ahora hay uno en ¿cómo se llama? En China no continental, sino en China, en la isla, ¿cómo se llama? Taiwán. En Taiwán, exactamente, que parece que es el número 1 hoy en la inteligencia artificial. Y bueno, pero nosotros, hay muchos, la mayoría ya pintan canas, hemos visto pasar el sistema analógico, que nos ha sido muy útil, pero pasó al sistema digital, y en la actualidad, como digo, el desarrollo y el avance enorme de la inteligencia artificial. Pero incluso el Papa algo ha dicho, pero también es bueno que se tenga en cuenta, de que estamos en el momento donde debiéramos encontrar la capacidad de combinar la experiencia humana junto con el desarrollo de las máquinas. Ahora, también tenemos que reconocer que este progreso no hubiera sido posible sin el aporte fundamental de las academias en el área de la ciencia y de las artes. Bueno, hemos tratado de hacer un pequeño resumen de la importancia de la academia en el desarrollo científico y artístico del mundo actual. Y para finalizar, porque me comprende la general de la ley, quiero recordar una frase de uno de los impulsores de la educación pública en Argentina, que dijo: solo los pueblos educados son pueblos libres. Y Sarmiento también fue el que dijo: hay que educar al soberano. O sea, era un verdadero demócrata Sarmiento. Bueno, esto fue cuando la senadora nos presentó en sociedad en el Senado. Aquí estamos el doctor Bartolomé, Zenón, la doctora Mira, por supuesto la senadora, y el que suscribe. Y acá está un poquito más ampliado con miembros, digamos, del auditorio. Y bueno, a raíz de eso, el Senado, impulsado por la senadora, nos da una mención de honor al valor científico del 2025, y ahí fue el doctor Galetti con la doctora Mire, el doctor Faelo,
nuestra querida Celina, que anda por ahí, allá está, que es la que nos maneja toda la parte administrativa, y por supuesto la senadora. Bueno, muchas gracias por su atención, eso es todo. Bueno, muchísimas gracias, Héctor, por tu excelente conferencia, exquisita en todo sentido. Como dijimos, como esto no da para preguntas, dejamos abierto para comentarios o agregados a quien quieran aportar aspectos en relación a academias y educación. Si alguien quiere hacer algún comentario. Doctor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, primero esta parte, la parte de Buenos Aires. No hablo política partidaria, estoy hablando de política. Buenos Aires desde la independencia, desde antes de la independencia, pero bueno, antes por lo menos estaba Lima, Perú. Pero Belgrano no podía seguir porque le dijeron párese acá porque lo demás no es Argentina, no va a ser nuestro país, etc. Y me tocó lidiar también con esto. Y algún profesor muy amigo de Martínez Marul, etc., no querían y van después y empiezan a hablar, porque no se puede salir de Buenos Aires. En este momento yo creo que en la Academia Nacional de Educación soy el único. Sí, claro. No, es complicado, pero hay que entrar. Y estas conferencias, esto es buenísimo, porque es otro planeta. Y bueno, o sea, incluso en la Academia Nacional de Educación en algún momento dijeron, bueno, sí, pero si hay alguien no, pero es que la academia tendría que ser de Buenos Aires, qué sé yo. No, es así, esa es la realidad, pero es buenísimo siempre buscarlo. Y sé que lo han venido buscando desde hace muchísimos años. Repito, estuvo muy cerca en un determinado momento y alguien muy conocido del doctor Martínez Marul fue ahí y se frenó. Así que, y con respecto a la presentación me pareció hermosa. Se considera que en Europa, o sea, en Occidente, la primera universidad es la Academia de Grecia, porque es la primera que es multidisciplinaria. No se llamaba academia, no se llamaba universidad, pero el MIT, que por lo general es el mejor del mundo, arriba de Harvard, no se llama universidad. Ahora hay muchos que se llaman universidad y no dan títulos. Decían que, y está bien, porque ahora es otra cosa, pero que esa no se llamaba universidad porque no daba títulos. Una cosa rara. Pero es considerada la primera, y bueno, Aristóteles, el liceo, que era para otro tipo de gente, pero la academia era multidisciplinaria, como vimos. O sea, de las matemáticas, pero la metafísica también yendo hacia la física. Entonces, ha habido siempre un ida y vuelta entre la universidad, como en este caso las universidades, impulsando las academias, y las academias. Decías de Alejandro Magno, que funda Alejandría, y Aristóteles era uno de los profesores porque se llamaba la Biblioteca de Alejandría, pero en realidad no era una biblioteca, tenía 25.000 alumnos de todo el mundo, era una universidad internacional en el tiempo de Ptolomeo. Y después las academias, en algunos momentos, si se juntan las diferentes academias tienen impacto en las poblaciones, en los gobiernos, etc. Hace 20 o 25 años hay un trabajo de todas las academias de Estados Unidos, la de medicina, la de las ingenierías, etc., y hacen un trabajo que lo llamaron subiendo sobre una traducción así, subiendo sobre el horizonte de la tormenta que se viene.
bueno, ya les digo, Rising Above the Gathering Storm, mirando por arriba. Y ahí plantearon que China, pero hace 25 o 30 años, hay que buscarla de nuevo, si seguía así, iba a superar a Estados Unidos en ciencia y tecnología, y que debía hacerse algo. Y una de las propuestas que hicieron era que 50.000 ingenieros, y se hizo, fueran becados para hacer un máster en educación, ingeniería ya es un poco más corta, y pagados muy bien para que vayan a enseñar ciencias a los colegios secundarios. Y se hizo. Y tuvieron una gran visión porque hoy estamos como estamos. Así que, bueno, y de las universidades también se nutren las academias, como los profesores de la UBA, que son premios Nobel, y muchísima gente más. Y aquí hemos estado hace décadas y décadas, cuando venía con el láser, andábamos con los matemáticos que estaban en Estados Unidos, que hicieron los diseños de fórmulas y todo lo demás, cordobeses. Así que bueno, ¿visto? Ya le dije todo lo que podía decirle. Muchas gracias. Me voy a permitir un comentario en referencia a lo que usted también hace, esto de Buenos Aires y las provincias, para no decir el interior, en este caso Córdoba. Y este aspecto que voy a decir de innovación. Nosotros estamos aquí porque la comisión directiva anterior tuvo la visión de crear el sitial de medicina crítica, que no existía, siendo que la medicina crítica era absolutamente relevante ya en estos tiempos y desde hace mucho. En seguimiento a esa misma visión, hemos creado ahora el sitial de enfermería y cuidados de la salud, ciencias del cuidado de la salud, que la Academia de Ciencias Médicas, de la Academia de Ciencias Nacional no la tiene. El presidente de la Academia de Ciencias, de la Academia Nacional de Medicina, que vos presentaste, el académico Jorge Neira, es miembro académico correspondiente nacional nuestro, y es el primer miembro correspondiente que invitamos por el área de medicina crítica. Pero el primer académico presidente de una academia de medicina crítica es de Córdoba. El doctor Neiras asumió hace meses. Así que, ¿cómo nos adelantamos en muchos casos en la creación del sitial de medicina crítica? Y bueno, y que el presidente del área de medicina crítica primero de la Academia es Córdoba. Aprovecho para pasar un chivo en esto de que es la iniciativa y la inquietud de innovarnos, y por eso, porque también lo invité al doctor Neira, que me dijo, pero che, me ganaste de mano, literalmente, porque el doctor Neira es además un estudioso y tiene maestría sobre Borges. Entonces lo vamos a invitar a él en una de las extensiones comunitarias que vamos a hacer, que es la ceguera de Borges, en la cual un médico va a hablar de las causas de la ceguera, otro hablará de la literatura y Borges, y otra de la historia de Borges. Antes que eso tenemos dos propuestas inmediatas, que las paso a compartir, y es parte de esta innovación que proponemos desde la comisión directiva. La inmediata próxima, en el mes de agosto, es la sordera de Beethoven. Y ahí va a hablar una profesora de música, va a haber, creemos, un cierre con el himno de la alegría de Beethoven, y un matemático que va a hablar de la matemática y la música. Y en el medio de las dos, no me acuerdo con precisión, pero no es la locura, sino los trastornos. ¿Te acordás cómo es? No me acuerdo bien cómo le... En realidad es todo un debate. Sí. La idea es trabajar sobre la figura de Van Gogh y la vida de Van Gogh. Claro. Y entonces, una discusión porque los franceses a partir de... Claro. El doctor es el invitado a conversar, ya está comprometido, como ustedes ven, pero el título global sería Los trastornos psiquiátricos de Beethoven y su pintura. Entonces va a haber una profesora de pintura que va a hablar de la historia y los aspectos artísticos de Beethoven, y el doctor que va a hablar de Van Gogh, perdón, y el doctor que va a hablar sobre los trastornos psiquiátricos y las discusiones que hay respecto a su verdadero origen y fisiopatología. Así que esa también es una
iniciativa que, como te digo, el doctor Neira dice, che, me ganaste de mano, porque también es una cosa que quieren hacer de lo de la Academia de Buenos Aires. Por lo tanto, en ese aspecto de innovación creo que también vamos por buen camino. Aunque, bueno, pero tenemos natural. Bueno, hay varios mensajes, Héctor, voy a leer puntualmente el del doctor Alday. Excelente conferencia, de felicitación. Son los mensajes como otros en el chat. Bueno, ¿hay algún comentario más, doctora? Gracias. Muy breve. No. Muy cortito por lo que usted mencionó del doctor Neira, que durante mi presidencia lo invitamos y cuando fue mencionado incorporado como miembro de nuestra academia, fue una de las personas, porque él tiene una posición muy importante dentro de la IAP, que es una de las justificaciones y de los argumentos que nosotros pusimos, porque nos dijeron que como academia, digamos, no éramos nacionales, por lo cual no podíamos pertenecer. Y yo tuve un diálogo bastante importante con él en ese momento y me dijo, doctora, hagamos mucha fuerza para que esto se logre, porque estas instituciones internacionales es, como usted señaló muy bien, el doctor, abrir la puerta. Así que ahora en la posición de presidir la Academia Nacional de Medicina, me parece que sería bueno que usted le pueda recordar eso que él nos dijo de pertenecer a la IAP. Y creo que no sería tan factible. Muchas gracias, excelente presentación. Quiero saludar a los que nos han seguido por Zoom, el doctor Alday, el doctor Zenón Feailo y el doctor Uribe, que fueron uno de los que promovieron de que esta conferencia fuera dada nuevamente aquí. Y justo cada uno ha tenido algún problemita de indisposición, por lo que no están presentes, pero están presentes en el Zoom. Entonces los quiero saludar efusivamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tan hermosa conferencia. Tenemos el otro para entregar. Acá tenés. Sí. ¿Les puedo decir algo? Yo soy maestra y analista de sistemas, así que nunca tuve un título de esta universidad. Me queda grande este pergamino. De todas maneras, tal cual como dijo usted, Héctor, el doctor Bartolomé Allende, antes de asumir, en un evento social me tocó el hombro y me dijo, vos tenés una tarea que hacer. Y no fue, él es muy manso, muy bueno, pero fue muy firme. Vos tenés una tarea que lograr. Así que fue el primer pedido que tuve de Córdoba antes de llegar al Senado. Así que tuve total claridad que era importante. De todas maneras, vieron que había 2 fotos con diplomas. La primera fue como una excusa, fue un diploma que firmé yo, o sea, casi sin validez, les diría. Con mucha validez. Pero fue una forma de poner el pie adentro. Les hice el reconocimiento, hicimos esta misma conferencia y a fin del año pasado, cuando dijeron el Senado convoca, ya no era yo, ya es toda la institución completa y por el mérito de las ciencias, era mérito científico,
ahí ya, por supuesto, lo presenté y entró como trompada, diríamos los cordobeses. Pero por eso, aunque la foto parece similar, una tiene todo el peso del Senado. Inclusive, ustedes se recuerdan bien lo que fue en el Salón Azul, hubo algún otro cordobés que también lo recibió, pero la importancia que tuvo. Y la verdad que yo en general vuelvo el jueves tarde, así que cuando me dijeron, le dije, no llego, lo lamento. Después me dijeron de esto y dijo, qué papelón que no llegue. Así que adelanté. Pero esta semana, yo no tengo familiares directos médicos más que un sobrino, Joaquín Álvarez, en el privado, que es muy joven. Pero esta semana, el martes, hicimos el tributo, en el mismo lugar que ustedes dieron la conferencia, que es el anexo, el auditorio del anexo del Senado, hicimos un homenaje al doctor Fernando Monkeberg, que el 26 de junio de este año cumple 100 años. Y a mí tengo una amistad desde hace muchos años con Abel Albino, y Abel me dijo, usted lo tiene que ir a conocer. También, medio como orden, el 14 de abril de este año fui y estuve reunida, la verdad que está, diríamos nosotros, con los nylones puestos. Está fantástico. No es que fui a visitar a un hombre que está fuera de juego, me abría sus libros, me decía, miré esta foto, miré esta leche, agarraba otro libro, volvía a abrir, me decía, mirá, esto fue en tal lado, esto fue en tal otro, una maravilla. Creo que no debe ser casual. En la misma semana, de arriba me han dicho la importancia de las ciencias médicas. Tengo total convicción de que los necesitamos y que la Argentina, más allá de la inteligencia artificial, más allá del COVID, los necesita, pero porque el deterioro del capital humano es pronunciado. Entonces, nosotros tenemos que frenar eso con ciencia, con innovación seguro, con los que se animen a acompañar esto. Y bueno, yo no soy más que una herramienta, pero lo hagamos, porque Córdoba merece no solamente tener el rango nacional. Si yo le digo los números, por ejemplo, esta semana hemos discutido el tema de salud mental y las provincias tienen 4 psiquiatras, 17 psiquiatras, Buenos Aires 2.000, Córdoba 600. Entonces, el servicio que le puede hacer al país Córdoba con rango nacional es obvio. Entonces, a mí, bueno, Bartolomé me convenció, pero ya estaba convencida. Nosotros no necesitamos, eso es parte de nuestra rebeldía cordobesa, fruto de que la universidad tiene 460 años. Entonces, gracias a los españoles que vinieron con la universidad bajo el brazo, sigan, cuenten conmigo y nos vemos. Yo ya, lo que decían ustedes, que ya lo habían comentado, el sitial de enfermería nuevo, que allá no está, en una de esas merece una conferencia en el Senado, o de la enfermería, de la medicina crítica, lo que les parezca, pero digo, pongamos otra ficha. Bueno, no hay problema. Gracias. No, gracias.